Muy buenas tardes, un jueves más de diseño, un jueves más de este programa, Hablando de Diseño. Programa, como ustedes saben, auspiciado por el ALADI, la Asociación Latinoamericana de Diseño, auspiciado por el Instituto Pausin. Un programa, como ustedes saben, dedicado a hablar de diseño, hablar de arte, hablar de creatividad, hablar de arquitectura. El día de hoy tenemos a un gran invitado. Lo conocemos no hace mucho y en verdad una gran persona, un gran amigo en verdad, un gran profesional, el arquitecto Albán Martínez, profesor de la Universidad de Columbia de Paraguay y también profesor de la Nacional de Asunción, especialista en temas pues, de arquitectura, en temas de diseño. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que muchas veces nosotros estamos pues siempre preguntándonos qué relación hay entre el arte, entre el diseño y la arquitectura. Muchas veces los alumnos de arquitectura empiezan con esta afición del diseño. Muchos alumnos del diseño empiezan con la afición de la arquitectura o del arte. Finalmente pareciera que todo está relacionado. La pregunta es, ¿están en verdad relacionados? Y si lo están, ¿aportan entre ellas juntas? ¿Qué se logra con el concepto unido de estas ramas profesionales? Hoy nos vamos a enterar, hoy lo vamos a aprender con el arquitecto Albán. Arquitecto, un gran saludo y bienvenida. ¿Cómo está usted? Buenas tardes Renato, y muchísimas gracias. Un placer y un honor poder compartir esta experiencia contigo en vistas ya al próximo congreso en Lima, ¿no? Y agradecer también a Ladi por todo el acompañamiento de siempre. Arquitecto, nada, nosotros agradecerle la participación en este programa, un programa que tiene como objetivo pues reunirse con los mejores profesionales que podamos para conversar de diseño. Arquitecto, hoy nos une el tema de estos tres conceptos: arte, diseño y arquitectura. Hay siempre esta suerte de pensar que está en un filo de un mismo segmento. Primero, ayúdenos primero a diferenciarlos. ¿Son iguales estas tres ramas? Hay facultades de arte, hay facultades de diseño, hay facultades de arquitectura que nos hace pensar que son ramas diferentes. Primero, ayúdenos a entender qué diferencia o qué caracteriza cada una de estas ramas profesionales. Bueno, sí, encantado. Bueno, yo primero quería comentar que además de arquitecto, de doctor en arquitectura, yo soy curador de arte y soy también crítico de arte. Por lo tanto, llevo un poco ya en mi propia formación esa asociación de estas disciplinas, y fui director de la carrera de diseño también de la Universidad Columbia, por lo que para mí me parece, o sea, gran parte de mi investigación, gran parte de mi trabajo gira en torno al vínculo de estas tres disciplinas, como bien lo explicaste, ¿no? La arquitectura y el diseño evidentemente comparten con el arte una serie de sensibilidades, de pensamientos, de búsquedas creativas, ¿no? Si bien podemos decir que con la modernidad cada disciplina buscó su propia autonomía, su propio campo, su propia especialidad, ¿no? Eso implicó una cierta separación, podemos llamar entre comillas, desde el punto de vista académico en los planes de estudio, intentar crear cada ámbito su propia autonomía, que eso por un lado hizo que de alguna manera ciertas disciplinas consigan, sobre todo el diseño, consiga un cierto respeto como una profesión autónoma, ¿no? Pero por otro lado, hoy el mundo contemporáneo nos demuestra que sobre todo el arte, con esa capacidad que tiene de hacernos comprender el mundo, de hacernos mirar el mundo con otros ojos, porque hoy, Renato, el arte contemporáneo no solo se basa en la reproducción de la realidad o en una cualidad técnica, estética, sino que el arte hoy es una propuesta muy reflexiva que necesitamos muchas veces los seres humanos, no solo desde el punto de vista emocional, sino también desde el punto de vista del conocimiento, porque el arte también es una forma de construir conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que esa importancia que tiene el arte en el mundo y que se le da esa importancia en los países más desarrollados como en Europa, evidentemente vienen a demostrarnos que esa separación que estuvo muy marcada por la modernidad
hoy se crean ciertas conexiones, ciertos trabajos interdisciplinarios, ciertos encuentros entre estas disciplinas, porque evidentemente eso es lo que la actualidad impone y lo que la actualidad requiere, ¿no? Esa formación que tuvimos basada en una formación muy racional, muy autónoma de cada disciplina, hoy nos está demostrando que se necesita muchas veces del arte, porque el hombre no solo es razón, no solo es técnica, sino que también es emoción, es sentimiento, y bueno, eso el arte nos viene a proporcionar tanto al ámbito de la arquitectura como al ámbito de diseño. Y de ahí que esa conexión o esa relación entre arte, arquitectura y diseño son más próximas, son relaciones más estratégicas, más poéticas, en un contexto en que una vez separadas más o menos las especialidades, se ha visto de nuevo la necesidad de relación entre las mismas, bajo la visión de un trabajo ya sea multidisciplinar o de relaciones sinérgicas, ¿no? Eso un poco sería una explicación, por decirte, de la importancia que tiene conocer el arte, construir el arte. Inclusive yo te comento, en Francia, la política educativa de un país tan culto, tan avanzado en el arte como Francia, es educación a través del arte, ¿verdad? En donde los chicos conocen, estudian conceptos, estudian pensamientos filosóficos a través del arte, y eso crea una formación un poco más humana. No te escucho, Renato, no te escucho. Como bien decías, Abraham, con respecto al tema del arte, es una formación humanista hacia los alumnos y a los que se están formando, ¿cierto? Pero acá, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de arte y diseño, ayúdanos un poco a entender. Vamos primero con el arte de arte y diseño. La mayoría que estudia arte tiene como objetivo encontrarse a sí mismo. Esa es un poco la visión que quisiera consultar. La mayoría que empieza a hablar de arte está pensando en encontrar lo que dentro del artista o dentro del profesional tiene para poder expresar. Cuando hablamos de diseño, estamos hablando no tanto de lo que tiene dentro para poder expresarlo, sino tiene que entender un lenguaje gráfico, un lenguaje audiovisual, un lenguaje para poder comunicar algo, que no siempre es lo que siente, simplemente es un especialista en la comunicación o gráfica o audiovisual. Entonces, uno es, yo expreso lo que siento, y el otro es, aprendo a hablar de alguna manera para comunicarlo. Así es, esa sería una diferencia también considerada entre arte y diseño. Sí, yo creo que sí. Yo creo que si bien en Grecia, si nos remontamos al mundo clásico, al mundo antiguo, el concepto de arte surge en Grecia en el siglo V. Ese concepto abordaba 6 disciplinas, entre ellas estaba la arquitectura, o sea que la arquitectura nace como arte, ¿no? Estaba la música, la poesía, la danza, estaba la literatura, la pintura y la escultura, ¿no? Luego ya sabemos que más adelante con la modernidad a esas 6 ramas tradicionales se le incorpora el cine, de ahí que al cine se le llama el séptimo arte, ¿no? Pero el diseño de alguna forma tuvo una postergación como disciplina, porque si nos ponemos a remontar en la historia, el diseño nace asociado al mundo del arte y oficio, de las artes y oficios, de las art and craft, que después yo creo que la escuela más importante en hacer que el diseño sea considerada una profesión tan significativa para la vida del hombre ha sido la Bauhaus, ¿no? La Bauhaus creó una formación integral en donde el último grado tal vez era inicialmente la arquitectura, pero la Bauhaus fue la que creó las bases del diseño industrial, del diseño gráfico, desde el punto de vista académico, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que a partir de ahí, como muy bien tú lo explicas, el diseño de alguna forma es una disciplina que contempla actividades creativas
que tienen por fin proyectar objetos que sean útiles y o comunicativos, como en el caso del diseño comunicacional, pero también estéticos, ¿no? Y la arquitectura, por su lado, se fue separando también del arte, porque la arquitectura entendió que era una disciplina tal vez con muchos requerimientos técnicos, bueno, y el arte quedó, por otro lado, como una disciplina que mucho tiempo se le dejó al arte como algo secundario, como un complemento de la vida, ¿no? Inclusive yo no sé cómo pasa en Perú, pero aquí en Paraguay o en otros países de América Latina, a los chicos que estudian arte le dicen, ¿por qué vas a estudiar arte? ¿De qué vas a vivir? ¿No? Es como si fuera que ser artista no tiene un rango profesional. Sin embargo, en Europa, o en Estados Unidos, en Japón, los grandes artistas, o sea, son profesionales, son grandes artistas y no necesariamente una persona bohemia que solamente piensa en pintar y en hacer obras creativas, sino que el artista construye un mundo también, ¿no? Y de ahí que yo te decía que si nos ponemos a pensar lo que vivimos con la pandemia y todo lo que pasó en el mundo, el hombre necesitó el arte para sobrevivir, ¿no? El hombre necesitó el arte para poder resistir toda la presión que vivimos encerrados, confinados, ¿no? Y por otro lado, las universidades, tanto por ejemplo, una universidad muy estudiada que es la de Finlandia, ¿no? Ellos toman el arte como una cuestión que tiene que ser transversal a todas las disciplinas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente a través del arte, a través de las emociones, a través de que el hombre pueda tener ciertas características propias del ser humano, que no solo sea pensar y estudiar, está comprobado que nos hace más resilientes, más empáticos, y las universidades no solo tienen que formar profesionales, sino tienen que formar seres humanos integrales, ¿verdad? Personas. Entonces, ahí está la importancia del cruce del arte, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido América, problemas entre comillas, ¿no? Es la necesidad. Yo creo que la necesidad nos ha hecho resilientes, nos ha hecho creativos. La necesidad en América nos ha traído muchas cosas buenas, pero también creo ha originado que menoscabemos, menospreciemos el arte, ¿no? Porque finalmente, ante la necesidad de comer, ante la necesidad de una casa, el arquitecto dijo, ¿qué hago haciendo arte? Lo que yo necesito hacer una casa. O sea, en un espacio pequeñito tengo que ser funcional. Entonces, de pronto, comenzamos a predominar las líneas, evitar, aprovechar todos los espacios. Y creo que Europa en ese paso tiene mayores avances porque creo que tiene la sensibilidad que finalmente le da una identificación diferente a las cosas que es el arte, ¿no? O sea, totalmente en Paraguay y en las universidades me decís que allá por lo menos el arte ya tiene una bandera más pesada que en nuestros países, nos contabas. Y sí, bueno, yo creo que yo enseño en una universidad de arte, enseño en una universidad de música y enseño en una universidad de arquitectura y de cine. Y sí, las humanidades están incorporando esos cruces transversales como se dan en otras universidades. Pero a lo que quiero comentar algo muy importante también es que esa formación eurocentrista que nosotros tuvimos, de que el arte, o sea, de que la cultura occidental nos vino a formar a nosotros, nos civilizó, entre comillas, yo no estoy muchas veces de acuerdo con eso y pienso que justamente nos hizo ver, al menos yo soy un defensor de las culturas indígenas, de los pueblos originarios, del arte popular, ¿verdad? Pienso que no existe una cultura superior a otra, solo son culturas diferentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, el arte que generalmente se asocia a la cultura occidental también estuvo presente en las culturas originarias. A lo mejor ellos no lo llamaron arte, pero sí tienen expresiones que forman parte de su mundo mágico, de su mundo simbólico. El arte textil, la cerámica, las piezas talladas de madera. Bueno, yo soy un enloquecido del arte indígena de Paraguay y a mí me gustan mucho los cruces entre el arte popular, el arte indígena y el arte urbano,
porque se me hace que también esas piezas forman parte de ese mundo contemporáneo y es bueno confrontar esas piezas y es bueno que los estudiantes también se acerquen a las culturas originarias, porque mira, te comento Renato, yo me formé en Europa, hice mi maestría, mi doctorado allá, estudié muchísimo la cultura occidental, inclusive los filósofos y los pensadores orientales, porque el tema de mi tesis me obligaba a eso. Y en un viaje que hice a Paraguay, eh, por una cuestión familiar, un intelectual paraguayo me prestó un libro sobre arte indígena paraguayo que me hizo cambiar toda mi tesis, ¿no? Y yo me sentí muy mal como paraguayo pensar que yo que le estaba dando un enfoque con pensadores europeos, vine a mi país de casualidad y encontré la respuesta en una cultura, en una sabiduría que yo mismo despreciaba por la formación que yo recibí de categorizar esa cultura como primitiva, ¿no? Y al final, por eso me parece muy importante esos cruces, ¿no? Porque como te decía, no existe una cultura superior a otra, y a veces en esos pueblos originarios hay más sabiduría que la que podemos encontrar en una filosofía de ciertos países llamados desarrollados, ¿no? Entonces el arte tiene ese poder de que atraviesa, ¿no? Hay un filósofo Schopenhauer que decía que el arte nos permite, es lo único que nos permite llegar a una dimensión de la realidad humana que ninguna otra disciplina nos lleva. Y, por ejemplo, la música, ¿no? La música como expresión artística tal vez sea la más espiritual de todas, porque nos eleva, ¿no? Nos eleva espiritualmente, como decía Kandinsky. Entonces yo creo que es muy importante también esa parte espiritual en la formación de todos los profesionales, sean diseñadores o arquitectos. Y ahora, y este arte, ayúdanos a entender desde Perú, que en verdad desde Perú lo tenemos un poco más distante. Acá en Perú, la arquitectura, la ingeniería, es verdad que tenemos puntos de arte, tenemos puntos de diseño, pero como comentaba al inicio, las necesidades nos hacen un poco alejarnos un poco de esta espiritualidad, de estos temas artísticos. En Paraguay, ¿cómo se ha avanzado? Se ha avanzado en este sentido un poco más, creo. Paraguay y Uruguay tienen unos avances más. Hace unas semanas he estado en Uruguay con el arquitecto Rubilar recorriendo las calles uruguayas y la sensación que tenía el arquitecto cuando caminábamos por dichas calles, cuando caminábamos por el malecón era inmensa. O sea, la sensación de y la emoción que él sentía con respecto a los diseños arquitectónicos, no, yo no lo he visto, por ejemplo, en los arquitectos que en Lima, ¿no? Los cuales acá hacemos vidrios, edificios, o sea, volumetría, modernidad, en la sensibilidad no la tenemos. Algunos ejemplos palpables en Uruguay, en Paraguay, que hayan unido mucho el arte con la arquitectura. Bueno, yo creo que Paraguay tiene una riqueza muy especial. Hay un gran rebrote de nuevos arquitectos que ganaron muchos premios porque justamente plantean una respuesta basada un poco en ciertos valores de la arquitectura tradicional paraguaya, las galerías, la integración con la naturaleza, que tienen el uso de materiales como el barro, ¿no? La madera, y sobre todo la importancia que se le da al área verde, ¿no? Paraguay tiene una naturaleza privilegiada en ese sentido, si bien fue muy deforestado el país en los últimos años, pero a nivel urbano, a nivel residencial, digamos, se mantiene ese contacto con el verde. Yo creo que eso viene un poco de la cultura guaraní, que era muy respetuosa en ese sentido a la naturaleza. Por otro lado, yo creo que también el arte popular y el arte indígena son tan importantes y hay como una remirada hacia esas expresiones que le dan un sabor muy especial a la cultura paraguaya. Y yo creo que esos valores son importantes de cruzarlo, como te decía antes, con los lenguajes más contemporáneos. Y sí, lo que tal vez Paraguay últimamente está produciendo cosas muy interesantes es en la música y en el audiovisual, en el cine, ¿no? Hay un cine joven muy interesante y yo creo que todo eso es un poco parte de la riqueza de este país, que como vos sabés, nosotros no solo somos bilingües
en teoría, este país es un país en el que se hablan dos idiomas, sino que también tenemos unos valores expresivos muy interesantes en el arte popular, en el arte indígena, que eso resalta también y se ve en la arquitectura, ¿verdad? Se está viendo actualmente en Paraguay estos diseños con espíritu tradicional. Sí, en algunos casos sí, en otros casos a lo mejor más minimalista, más lanzados hacia otras visiones. Pero yo creo que esa multiculturalidad que se da en todos los países de América Latina, pero lo que tiene tal vez es que somos un país que está en crecimiento y que en ese sentido yo creo que el papel de las universidades es muy importante para acompañar ese proceso, ¿no? Y comentaba esto porque, por ejemplo, en Perú acaba de realizarse el domingo las elecciones municipales, regionales y municipales aquí en Perú. Y acaba de ganar pues un candidato de los que había en la baraja. Pero en ningún momento, por ejemplo, se habló sobre la recuperación del patrimonio de la ciudad de Lima. En ningún momento se habló, por ejemplo, de volver a realzar este tipo del centro de Lima, por ejemplo, que es tan importante, porque en verdad el espíritu del arte dentro de los que, no solamente arquitectos, sino de los profesionales, todavía no se siente en Perú, ¿no? Acá la necesidad invadido, tenemos nosotros una población altísima con falta de vivienda, tenemos falta de territorios, tenemos falta de unidades, la proporción de unidades de metros cuadrados de casas. Entonces yo creo que por ahí a nosotros nos ha invadido un poco. ¿Cómo ha logrado el arte y el diseño no solamente mejorar la parte estética de la arquitectura, sino ha mejorado la oferta en Paraguay o en América? No sé en qué zonas conoces más que acá en América. O sea, esto ha mejorado, ¿cómo ha mejorado? O sea, en el planteamiento que nosotros podemos tener, ¿no? Nosotros tenemos planteamientos de edificios que son cuadrados y cajas, hay departamentos, te cuento, de 40 metros cuadrados, donde el poblador limeño está feliz porque tiene dónde está, pero la oferta, no sé si hay en Paraguay, donde el arte, el diseño ha influenciado, ¿ha mejorado este mercado? ¿Hay algún indicador? Bueno, yo creo que es complejo porque Paraguay está viviendo, si bien un crecimiento en ciertas zonas de Asunción, también es un país que tiene sus necesidades, sus particularidades. Yo creo que nuestros países tienen esa particularidad también de que muchas veces la política o los planes no van de la mano con lo técnico y con la planificación en general, ¿no? Entonces eso dificulta un desarrollo sostenible, dificulta, digamos, que se realicen planes a largo plazo, ¿no? Porque cada cambio de gobierno o de autoridades generan ciertas dificultades en el avance de esos trabajos, ¿no? Desde el punto de vista residencial, yo creo que hay una intención, una intención de regular un poco a partir del Ministerio de Urbanismo, pero creo que presenta muchas características muy similares a otros países. Hay una gran diferencia también social, hay una gran diferencia y eso es difícil de paliar. La arquitectura muchas veces no resuelve todos los problemas, ¿no? Es complejo, es una situación muy compleja la que nuestros países presentan en la contemporaneidad. Sí, A pues, mí me gustó mucho Lima la vez que fui y hay zonas muy interesantes también. Y Lima tiene una riqueza de patrimonio, como dijiste, impresionante, ¿no? El centro histórico de Lima me parece una joya, ¿no? no, no, Acá en Paraguay, sin embargo, en Asunción, el centro histórico está bastante abandonado. Las políticas sobre recuperación del centro histórico no funcionaron y lamentablemente no hay un trabajo en conjunto de todas las instituciones que yo creo que eso sí yo percibía en Europa, el trabajo en equipo, el plan nacional, el trabajar hacia un rumbo, ¿no?
Pero sí, yo creo que también tocaste un tema muy importante que es el patrimonio, porque el patrimonio también forma parte de ese cruce entre arquitectura, arte y diseño, ¿verdad? Porque el patrimonio es la memoria de toda cultura, ¿verdad? Y a mí me encantó el patrimonio de Lima. No, Lima tiene un lindísimo patrimonio, unos balcones, unas columnas bellísimas, pero a veces, y era el comentario, que mucha de nuestra población, al no tener una formación de arte como base, no tiene esa apreciación, no tiene esa sensibilidad que otros profesionales, otros sectores de la región de América lo tienen, ¿no? Por ejemplo, como te comentaba, o sea, caminar por Buenos Aires y ver algún tipo de diseño arquitectónico emociona a mucha gente, pero yo creo que esta formación de arte no solamente debe estar a nivel profesional, sino que ya deberíamos inculcarlo e inyectarlo a nivel de colegios formativos para que finalmente, cuando haya políticos, como en mi caso, aquí en el Perú, lleguen a los cargos, esa sensibilidad diga, a ver muchachos, nos juntemos todos a ver cómo resolvemos este problema de patrimonio, de arquitectura, que debe ser rescatable, ¿no? Y no entendiendo, por cierto, de que este tipo de posturas arquitectónicas son rentables para la ciudad, finalmente son económicamente sustentables. Entonces, yo creo que eso es importante y eso era un poco el comentario, ¿no? O sea, cómo el arte, el día de hoy, si antes el arte en la arquitectura estaba a través de diferentes las diferentes metodologías artísticas, hoy, el día de hoy, el lineamiento, el día de hoy, lo simple, lo menos artístico, no es lo que está en boga. Y por eso yo creo que lo que te decía es muy importante educar a través del arte, es muy importante eso que decías de intentar introducir el arte en diferentes momentos de la formación académica, ¿no? Hoy muchos estudiosos, muchos científicos empiezan a hablar de la importancia que tiene la emoción, ¿no? Algo que a lo mejor sabíamos, pero nos costaba, a los que trabajábamos con la sensibilidad, nos costaba probarlo, podemos decir, ¿no? Y hoy sabemos que la educación en la emoción y la sensibilidad modifica no solo el carácter, sino el modo de comprender también el mundo y la capacidad de poder enfrentarse a ese mundo, ¿no? La emoción es también cognición, es también conocimiento, y en la toma de decisiones, en esa planificación, como vos bien decías, que tendrían que tener los políticos, en esa planificación de futuro, tanto la emoción como la cognición son indisociables, ¿no? Y volviendo a ese tema de la pandemia, yo digo que la pandemia también vino a recordarnos de que somos vulnerables, de que somos sensibles y de que somos finitos, de que tenemos un fin, ¿verdad? Nos enseñó a revalorar el presente, la naturaleza, lo esencial del hábitat, y también esta situación hizo que nos adaptemos a diferentes contextos, pero en ese replanteamiento de la vida que nos generó la pandemia, yo creo que el diseñador se convirtió en un agente fundamental de esta nueva época, ¿no? Hoy los diseñadores tendrían que ocupar una posición privilegiada para participar en ese proceso de cambio social positivo que hablábamos, ¿no? Que los países de América Latina necesitamos mucho, mucho de eso. Y en ese sentido yo creo que la emoción y la aproximación de la arquitectura y el diseño a través del arte nos ayuda a crecer en todas las formaciones profesionales. Por O sea, eso, más que nunca, yo creo que son importantes. el aporte debería ser una arquitectura pegada al arte, pegada al diseño para tener no solamente ciudades amigables, sino en el tiempo ciudades sustentables, ciudades sostenibles, que haga que la gente pues se sienta finalmente cobijada en un espacio que muchas veces lo siente pues agreste, lo siente difícil, ¿no? Como lo que está pasando el día de hoy, ¿no? Pues creo que ahí, como bien decías, el diseño y la arquitectura tienen que entender claro
y eso hay que partir desde las escuelas, de las escuelas y universidades, de que la función de ellos es vital, porque hacer ciudades simplemente con edificios de 25 pisos, con apartamentos o departamentos de 40 metros, a pesar que le demos techo a la gente, no soluciona el problema real de la gente, que es vivir en un espacio de calidad. Básicamente, supongo que ese es el mundo en el cual esa unión arte, diseño, arquitectura va a ser posible. Totalmente de acuerdo, sí. Este, Alba, también sabía que eras curador. Exactamente, sí. Cuéntanos, antes de contarnos cuáles son tus proyectos, en qué proyecto estás, en tus últimos proyectos de curador, en la cual te has emprendido, Exactamente, coméntanos cuál es la función claro. a muchos Sí, de los... bueno, como sabes, el curador de arte es la persona que selecciona las obras de una exposición, le da un guión, un sentido a esa exposición, genera los diálogos entre las obras y también de alguna forma el curador trabaja lo que se llama curaduría educativa, ¿no? Que de ahí lo que yo decía, la importancia del arte como conocimiento, como construir conocimiento. Últimamente he trabajado en 3 proyectos de exposiciones que justamente esas propuestas yo quería compartir en el Congreso para hablar desde mi experiencia. Una es una exposición de un artista contemporáneo paraguayo que trabajamos en torno a la idea del tiempo, porque la pandemia también nos enseñó lo que te decía antes, a reflexionar el tiempo de otra manera, ¿no? Entonces, la obra de él tiene una mirada muy interesante que yo asocié a los dioses griegos del tiempo, Kairos, Cronos y Aion, que nos enseñan tres situaciones distintas del tiempo, ¿no? Luego, otro proyecto curatorial fue una exposición que trabajamos con este artista justamente en co-curaduría, Osvaldo Salerno, que se tituló La piel, el cuerpo del arte, tomando el concepto de piel, la idea de piel como una superficie que protege el cuerpo, que envuelve al cuerpo, pero que al mismo tiempo vincula el mundo con nuestro interior. Tomamos esa idea de piel y asociamos al arte, al cuerpo artístico del arte, pero algo muy interesante fue que también pudimos introducir arquitectura en esa exposición, arte popular y arte indígena. Y el último proyecto curatorial fue, estos proyectos te estoy hablando, lo hice en una galería que se denomina Galería Matices en Asunción. Y este último proyecto se tituló Te doy mis manos y trabajé principalmente con piezas de artistas populares y artistas indígenas del Paraguay. Hicimos una selección y planteamos la idea de que muchas veces estos artistas, cuando hacen sus piezas, te entregan no solo la huella de sus manos, sino que te dan una ofrenda, te están dando su vida, ¿no? Te están dando sus sentimientos, te están dando parte de su historia. Entonces nos pareció muy bonita esa asociación del trabajo manual artístico como una ofrenda, ¿no? Entonces yo creo que en esas 3 experiencias curatoriales, creo que se cruzaron el arte, la arquitectura y el diseño, porque en toda curaduría, Renato, es muy importante el diseño expográfico, se llama, que es diseñar la puesta en escena, diseñar la tipografía de los textos, diseñar la composición de las etiquetas. O sea, hay un trabajo en equipo que requiere, para que esa exposición sea más potente en su comunicación, trabajar justamente de la mano del diseño, del diseñador. Y ahí es muy importante que el diseñador también tenga una sensibilidad artística, ¿no? Para respetar justamente la autoría de los trabajos y crear un diseño en sintonía con el espíritu de la exposición, ¿verdad? Los colores que se van a usar en las paredes, los objetos que se van a diseñar para exhibir las piezas, ¿verdad? Entonces es muy interesante ese cruce y eso hace que la experiencia, porque hoy en día en el arte contemporáneo, Renato, el que termina la obra de arte es el espectador.
el espectador que va a una exposición es el que le da el último sentido a la obra de arte. Y entonces en esa experiencia es muy importante la puesta en escena de la exposición, que es lo que yo quería compartir en el Congreso, porque me parece muy interesante esos cruces entre las distintas disciplinas a través del arte, ¿verdad? Es una puesta en la cual las personas que se integran, las personas que son parte, que miran, que visitan estas exposiciones, sienten, son parte de esta exposición. Esa es un poco la idea importante, que sientan que ese mundo les comunica algo. Y a pesar de ello, ha sido fácil esa comunicación, ha habido, la gente ha sentido esa conexión con estas expresiones artísticas allá en Paraguay. Yo creo que sí, yo creo que, o sea, siempre ahí yo creo que cuando se hace un trabajo con pasión, con rigor, con disciplina, los resultados generalmente suelen ser positivos. Y yo creo que la mayor satisfacción es cuando consigues que la gente no solo se emocione, sino que la gente cambie su mirada ante el mundo después de salir de una exposición, ¿no? Total. Que le llegue, que lleve algo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es muy importante esa conjunción. No es simplemente ir a mirar un objeto colgado en la pared, sino que es ir a vivir una experiencia, ¿no? Claro, no puede salir igual de lo que entró. Esa es la idea. Tiene que salir aprendiendo algo, sintiendo algo, viviendo algo. Creo que esa es creo que finalmente esa es la unión del arte, diseño y arquitectura, ¿no? Esta exposición debe ser llevada hasta la propia ciudad, que es la arquitectura misma, ¿no? Donde la gente entre a una ciudad y diga, wow, todo lo que me comunica. Así mismo. Arquitecto Hernán, es que lo tenemos este 11, 12 y 13 de noviembre aquí en Lima, en el 20 Congreso de ALADRI, la Asociación Latinoamericana de Diseño rinde sus 20 congresos y lo tenemos presente aquí en Lima. Primero agradecerle su participación, estamos felices que venga usted acá a visitar a los limeños y no solamente eso, sino que nos traiga las experiencias que tenemos no solamente en América, sino en Europa. Acá va a exponer estos temas, ¿cierto? Exactamente, vamos a trabajar en una ponencia y también en una sesión de conversatorio de living, y la idea es compartir experiencias con todos los participantes del Congreso, y encantado de poder visitar Perú, un país que me fascina, ya te digo, no solo por su riqueza cultural y arquitectónica, sino también por la calidad humana de sus habitantes, ¿no? Me encanta, y me encanta la comida peruana. Sí, es parte de la cultura peruana y parte de la sensibilidad peruana. No sé, como decía Joyce en Ulises, hasta la comida hace que uno piense y repiense en cosas. Así es que créame que acaba de venir a comer y eso le inspirará a diseños increíbles allá en Paraguay y en el mundo entero. Arquitecto, Encantado, encantado, y ya estoy muy ilusionado con la visita a Lima y con mi participación en el Congreso. sí, uno de los objetivos de este congreso es justamente eso, que muchos de nosotros aquí en Lima y en el Perú entendamos esa sensibilidad que a veces nos han tenido lejanos, ¿no? El peruano es un personaje muy trabajador, muy emprendedor, y como usted dice, en verdad, yo lo he comunicado muchas veces cuando he tenido reuniones acá, somos muy estimados en la región, y sin embargo, el arte y este tipo de sensibilidades nos falta tocar en el grado mayor, y creo que la contribución de este congreso y participaciones como la suya va a hacer que muchos alumnos, muchos participantes, muchos asistentes al congreso, en verdad sientan de que este elemento que parece una gota no tan grande, que es de arte y diseño, va a lograr pues cambiar no solamente en su profesión, sino en todas sus propuestas de vida como que cada uno pueda tener. Arquitecto, en verdad agradecido por estar en este programa, sus últimas palabras y también decirle que lo estamos esperando ya pronto, prontito, ya en un mes estamos ya en este congreso. Claro, totalmente. Bueno, solamente agradecerte por esta oportunidad también. Estoy muy contento de intercambiar experiencias, vivencias. Yo creo que eso es lo más positivo de un congreso, ¿no? De compartir conocimientos, de compartir vivencias. Uno siempre termina aprendiendo,
y siempre termina enriqueciendo con diferentes miradas, ¿no? Porque yo creo que la historia nos enseña que todo lo que trasciende está compuesto por un cruce incesante de miradas y que esas miradas sean respetuosas y que sean receptivas a recibir nuevas informaciones, eso es muy interesante y es muy grato, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el arte justamente nos ayuda a conocer el mundo no como algo ajeno, sino como algo imbrincado a nosotros, ¿no? Y yo creo que eso es lo más positivo, poder enriquecer nuestra propia realidad a través de compartir con colegas, con estudiantes, con amigos, ¿no? Que ese tendría que ser, y ese creo que es el espíritu de la LADI también. Totalmente, ese es el sentido. En este congreso van a participar 10 países, Ecuador, Colombia, si no me equivoco, en orden, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, México. Están viniendo de la Universidad de Valparaíso, de Biobío, la Universidad Nacional de México, muchos profesionales, incluido usted ahí. En verdad la idea es este cruce de miradas, como acaba de decir, ¿no? Mirarnos, sentirnos, olernos, eso es el conjunto de la creatividad, finalmente. A partir de ahí nacen las ideas y pensamientos. Así es que, Exactamente. así es que nada, comentarles a todos, en verdad que el arquitecto Albán Martínez va a estar presentes con nosotros en este 20º Congreso, con una charla expositiva sobre temas de arte, diseño y arquitectura, con toda la experiencia que tiene. Nos va a enseñar básicamente cómo estos tres elementos se cruzan, y no solamente se cruzan, sino que aportan a que el diseño, la arquitectura y el propio arte mejoren en cada una de nuestras carreras. Y no solamente hay una, hay 21 charlas expositivas, donde las cuales 4 son de Perú y todas las demás son de países visitantes. Hay 6 talleres y hay 6 libros. Los libros en los cuales se van a conversar sobre temas de diseño, educación, diseño y medio ambiente, diseño y patrimonio, donde vamos a conversar pues 3 días completos, no solamente de diseño, no solamente de arquitectura, no solamente de arte, sino sobremanera cómo esto es importante en una sociedad. Arquitectos ilusionados, esperándolo el 11, 12 y 13 de noviembre. Y nada, despedirnos en este programa y agradecerles a todos los que no están presentes, a todos los que nos ven ahora, los que nos verán luego en los vídeos y aprender de esto y de todas estas conversaciones que tenemos. Hasta el próximo jueves en un programa adicional de Hablando de Diseño. Arquitecto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego a todos. Hasta luego a todos.